Bienvenido a la sesión 7 del curso Enseñando y Aprendiendo con Common Lit. En esta sesión nos enfocaremos en la implementación de lo aprendido en su salón de clases. Al final de esta sesión y las actividades del compromiso docente, usted será capaz de preparar e implementar planes de clase que incorporan Common Lit, reflexionar sobre su implementación y dar retroalimentación sobre las ventajas y posibles mejoras de la plataforma Common Lit. Esta sesión está dividida en 3 temas. Al principio, exploraremos el formato de plan de clase que usaremos para preparar la clase. Luego, con uno de los textos de Common Lit, prepararemos una clase de español de 5º grado, para ver en la práctica cómo puede integrar Common Lit en sus lecciones. Al final, explicaremos el compromiso docente, es decir, las actividades que le permitirán implementar y reflexionar sobre lo aprendido. Antes de continuar, pause el video y tómese un momento para descargar el plan de clase en la página web de este curso. Usted puede preparar su clase con este formato o utilizar el formato de plan de clase de su escuela. Llene la información básica en la parte superior. En mi caso, escribí el nombre de mi escuela, mi nombre y el curso que enseño. Español, 5º grado. Juntos, prepararemos una clase enfocándonos en los conceptos claves a explorar en el texto, el objetivo general de la lectura de este texto, las actividades de la clase, los materiales y recursos de apoyo, y los productos que tendrán que realizar los estudiantes para demostrar su aprendizaje. Antes veamos cómo se inserta esta clase en el currículum. Dado que quiero leer un cuento con mis alumnos, la práctica social del lenguaje en el área de comunicación es la lectura de narraciones de diversos subgéneros. Esto lo voy a escribir en la columna titulada Tema Eje. Además, sé que dentro de esta práctica social del lenguaje, el aprendizaje esperado para una lección enfocada en la lectura de un cuento es lee cuentos y novelas breves. Ahora vamos a preparar la lección paso por paso. Recomendamos 5 pasos para planificar una lección de alta calidad con Common Lit. Tómese un momento para leerlos. Primero, escoja el texto, léalo y considere las ideas claves y el objetivo de la lectura. No solo lea el texto, sino también familiarícese con las preguntas de evaluación, pues esto le ayudará a identificar los conceptos claves del texto y decidir el objetivo de la lectura de este texto. En mi caso, después de explorar la biblioteca Common Lit, he decidido trabajar con el cuento Buscando un panal escondido, que se trata de un niño que busca un panal de abejas con su abuelo. Escogí este cuento por 2 razones. Por un lado, mis estudiantes de 5º grado están muy interesados en historias sobre animales. Y por otro, en la clase de geografía estamos estudiando los espacios agrícolas y este cuento se conecta a esa temática. Pause el video, encuentre el texto Buscando un panal escondido en la plataforma Common Lit y léalo. A medida que lo lee, conteste las siguientes preguntas tomando notas en su cuaderno. ¿Cuáles son los conceptos claves del texto? ¿Cuál puede ser el objetivo general de la lectura de este texto? Al leer el texto, usted seguramente habrá encontrado varios conceptos claves que podría explorar con sus estudiantes. Los conceptos claves que yo encontré en el texto son 1. La colaboración entre generaciones en las comunidades rurales, ya que el niño del cuento quiere ayudar a sus padres y abuelo en las tareas del campo. 2. La interdependencia entre los animales y los humanos, ya que el pájaro ayuda a los personajes a encontrar la miel y luego recibe una recompensa. 3. El hecho que una aparente debilidad se puede convertir en una gran fortaleza,
pues el pequeño tamaño de Gabriel, que no le permitía ayudar a su papá a arrear el ganado, se vuelve una fortaleza cuando tiene que meter la mano a la grieta para sacar la miel del panal. Usted puede decidir en qué concepto clave se va a enfocar durante esta lección, según las necesidades y los intereses de sus alumnos. Yo quiero enfocarme en el tercero, pues creo que es la lección más importante del texto. Dado que me voy a enfocar en el mensaje del texto, y además sé que la pregunta abierta de respuesta corta pide identificar el mensaje del texto, considero que un buen objetivo general de la lectura para esta lección es: los estudiantes serán capaces de identificar el mensaje del cuento con base en la evidencia del texto. Voy a escribir el concepto clave del texto y el objetivo general en el que quiero enfocar esta lección en mi plan de clase. Ahora vamos a planificar la actividad de prelectura, cuyo propósito es interesar a los estudiantes, engancharlos y proveerles información que es esencial para la comprensión del texto. Esta actividad tiene que ser breve y puntual y no debe de dar a conocer las ideas claves o trama del texto. De lo contrario, el estudiante ya no tiene una razón auténtica para leer con atención. Para diseñar su actividad de prelectura, pause el video y conteste estas preguntas. ¿Qué actividad breve podría proveer contexto o información que es esencial para la comprensión del texto? ¿Qué actividad breve relacionada al texto podría generar interés en los estudiantes? Al contestar estas dos preguntas, usted seguramente habrá identificado varias posibilidades. En mi caso, como mis estudiantes de quinto grado viven en la ciudad, sé que saben poco sobre las abejas. Por eso, necesito exponerlos brevemente a palabras claves relacionadas con abejas que van a ver en el texto. De esta manera, podrán entender información importante sobre las abejas que aparecen en el cuento. Para que mi actividad sea breve y motivadora, he decidido usar unas imágenes y una pregunta de activación. Mi plan es mostrar estas imágenes con abejas y voy a preguntar a mis estudiantes cómo se relacionan estas imágenes entre sí. Voy a pedirles que hablen en pareja por unos 2 minutos sobre esta pregunta y luego planeo pedirles que reporten las conexiones que hicieron. Mi meta es que mediante esta actividad de prelectura entiendan que las abejas colectan néctar, que con el néctar hacen miel en sus panales y además quiero que sepan que las abejas protegen sus panales y pueden ser peligrosas. Esta información es clave para poder entender el cuento. Pero ojo, no he dado a conocer la trama del cuento. Ya tengo la primera actividad de mi lección. El siguiente es el paso número 3, para seleccionar cómo van a tomar notas sus estudiantes durante la primera lectura. Al principio de cada texto hay una introducción. Usted puede pedir que los estudiantes lean esta introducción solos o puede leerla en voz alta. Al final de la introducción siempre hay una actividad corta que los estudiantes deben realizar a medida que leen el texto la primera vez. La actividad está diseñada para enfocarlos en detalles importantes del texto. En el caso de este cuento, esta actividad pide a sus alumnos que tomen nota sobre cómo se siente Gabriel respecto a su tamaño. Decida en qué tipo de diagrama o esquema quiere que sus estudiantes tomen notas. Quisiera que tomen notas en un diagrama de Venn, en un esquema de idea principal o en una tablita de 2 columnas o quizás en un esquema de causa y efecto. Tiene muchas opciones. El diagrama que usted escoja dependerá de cuál es la actividad que los estudiantes tienen que hacer durante la primera lectura. Como la actividad que los estudiantes tienen que hacer es tomar notas sobre cómo se siente Gabriel respecto a su tamaño, les pediré a mis alumnos que tomen notas en una tabla de 2 columnas, donde tendrán que identificar cómo se siente Gabriel en la columna izquierda y dar evidencia del texto, es decir, ejemplos o citas del cuento en la columna derecha. Este esquema lo puede crear, fotocopiar y repartirlo a sus estudiantes
o puede pedirles a los estudiantes que lo creen en sus cuadernos. Es recomendable que usted mismo complete el esquema antes de la clase. De esta manera, sabrá exactamente qué es lo que espera de sus estudiantes y podrá darles retroalimentación inmediata durante la actividad. Yo completé el diagrama como muestra la diapositiva. Creo que a mis estudiantes les va a tomar unos 15 minutos leer el cuento una primera vez y completar el esquema. Ya tengo la segunda actividad de mi lección. Como usted ya sabe, la actividad de lectura guiada permite que los estudiantes paren en momentos claves de la lectura para contestar preguntas de comprensión básicas antes de continuar leyendo. Así reciben más apoyo al leer. Basándose en las necesidades de sus estudiantes, usted puede decidir si todos sus estudiantes o solo algunos de ellos necesitan hacer esta actividad. Luego, usted puede asignarles esta actividad por medio de la plataforma a la hora de asignar el texto o pedir que contesten las preguntas de lectura guiada en el texto impreso. Si sus estudiantes no requieren la actividad de lectura guiada, tras haber tomado notas, puede pedirles que pasen de frente a responder las preguntas de evaluación. En mi caso, yo voy a asignar las preguntas de lectura guiada a mis estudiantes porque la mayoría necesita más apoyo con la comprensión lectora. Ojo, una opción es asignar a los estudiantes la actividad de lectura guiada antes de que tomen notas sobre el texto. Creo que a mis estudiantes les va a tomar unos 20 minutos para contestar las preguntas de lectura guiada y las preguntas de evaluación, pues voy a fomentar que lean partes del texto nuevamente para responder bien a todas estas preguntas. El último paso, paso número 5, es planificar la discusión tras la lectura. Al final de cada texto, incluimos 3 o 4 preguntas de discusión. Pause el video, léalas cuidadosamente y considere lo siguiente. ¿Cuál o cuáles de estas preguntas apoya más el objetivo de su lección? ¿Cuál o cuáles de estas preguntas generará mayor interés y una participación más activa de parte de sus estudiantes? Yo decidí escoger para mi clase la pregunta número 2. Por un lado, la pregunta 2 se conecta directamente a mi objetivo, identificar el mensaje del texto. Además, es rigurosa, pues les pide a mis estudiantes argumentar su respuesta usando información del texto y de sus vidas. Por último, creo que a mis estudiantes de 5º grado les puede interesar mucho discutir el tamaño y la fuerza del personaje central del cuento, porque ellos mismos están viviendo una etapa en la cual su fuerza y tamaño están cambiando. Para tener una discusión productiva en la cual todos los estudiantes participen, asegúrese de lo siguiente: presentar la pregunta escribiéndola o proyectándola para el grupo, darle tiempo a sus estudiantes para que se preparen para la discusión. Durante este periodo de preparación pueden pensar, releer el texto y escribir sus ideas y evidencias en su cuaderno. Repasar las normas para tener una discusión respetuosa y productiva. Creo que voy a necesitar unos 15 minutos para esta actividad. Les voy a dar 5 minutos para que se preparen y tendremos un diálogo por más o menos 10 minutos para cerrar la lección. Esta es la última actividad de mi lección. Estoy lista para enseñar. Para aplicar su aprendizaje durante este curso, le pedimos realice las siguientes actividades. Siga los 5 pasos del proceso de preparación de plan de clases para planificar 10 o más clases para sus estudiantes. Luego, enseñe las clases según su plan. Esto le tomará aproximadamente 16 horas. Reflexione sobre cómo le fue en la implementación de la clase y además denos retroalimentación de la plataforma CommonLit, llenando una breve encuesta que encontrará en la página web de este curso. Esto le tomará unos 10 minutos. Gracias por participar en el curso
enseñando y aprendiendo con CommonLit. Confiamos que la plataforma CommonLit lo ayudará a mejorar las habilidades de comprensión lectora de sus estudiantes. No duden en contactarnos para contarnos sobre sus experiencias con CommonLit, pedir ayuda o brindarnos sugerencias.